Buenos días. Buenos días, Andrés. Bueno, buenos días a todos. El último anuncio que tenemos es nuestra reunión en línea el día de hoy. ¿Sí? Recuerden leer todos los anuncios, por favor, y se recomienda que sea de abajo hacia arriba. En esta semana que pasó, eh, no entiendo qué pasó, si fue que no vieron el video, la grabación de la semana, pero entre dos personas en cada grupo, en el que termine en 70 y en el que termine en 69, solamente dos personas tenían bien tanto las actividades de la semana 1 como la semana 2, ¿ya?
¿Qué pasó en la semana 2? Muchas personas, aprendices, se equivocaron en el primer punto que nosotros estuvimos explicando. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, también veo de que muchos han tenido problemas con el simulador en línea, ¿ya? La verdad que hasta ahora no me ha salido la cuestión esta de la membresía, pero bueno. Entonces, si recuerdan en el primer punto del taller 2 teníamos que averiguar un voltaje, pero que había que armar este circuito. Este, el transformador. Bueno, aquí nos decían que el voltaje era 110 y se explicó, el 110 es un voltaje eficaz, no es un voltaje pico. Entonces en esta fuente, cuando yo daba doble clic aquí en amplitud, yo tenía que multiplicar, y se explicó la semana pasada, tenía que multiplicar esos 110 que me decía la guía por la raíz de 2, que es 1.4142. Y eso me daba 155.56. ¿Ya? Y aquí en la frecuencia, ahí sí estaba especificado que eran 60. ¿Sí? Aquí en el transformador me decía que la relación era 5.5 en N. Entonces aquí en N tenía que poner 5.5. ¿Ya? Y había que poner dos etiquetas, una aquí, otra acá. Esta era salida y esta era entrada. Pero nos decían que teníamos que calcular el voltaje pico en la salida, ¿sí? Voltaje pico en la salida, pero teniendo presente de que el voltaje de aquí no era 110, eso era eficaz. Entonces el voltaje pico es 155.56. ¿Ya? Y después entonces nos íbamos a simulación en tiempo de dominio, o dominio de tiempo, perdón. Y aquí en stop podríamos colocarle unos 17 segundos, ¿ya? Y aquí 0.1. No, vamos a poner otro, 1 milisegundo. Añadíamos la expresión, que era, en este caso me interesaba, era la salida, ¿ya? Y decíamos run, ¿ya? Entonces ahí nos decía que el voltaje pico, ahí se ve que es 28.22, sin necesidad de calcularlo, ¿ya? Y el voltaje pico a pico, entonces desde el voltaje pico positivo hasta el voltaje pico negativo, ¿ya? Entonces estamos hablando de que es el doble del voltaje pico, o sea, 28, 22 por 2 a 56, ¿sí? Y el voltaje eficaz de 28.22, o sea, 20. Entonces, eh, eso se explicó clarito
la clase anterior. Sin embargo, muchos aquí colocaron fue 110, ¿ya? Y se les ha mandado a corregir y no han corregido. Entonces, ni modo. Entonces, yo sé que todos no pueden estar en esta hora programada, pero les recuerdo que el video, la grabación se deja aquí en el curso. Proyecto, sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y ahí están la primera semana, la segunda semana, ¿ya? Y hoy en la tarde, tardar mañana, estará aquí la grabación de esta tercera semana, ¿ya? Así que por favor, corrijan, ¿ya? Y vuelvan a enviar las actividades. Bueno, en esta semana estamos en la actividad 3, ¿ya? Entonces, aquí mismo vamos a hacer el proceso. Necesito que lean bien, por favor, todas las cosas que salen en la plataforma, porque también hubo problemas con el foro, porque no leyeron las instrucciones del foro, y entonces muchos colocaron conceptos de transformador cuando lo que pedían era las especificaciones técnicas que usted considera pertinentes para escoger un transformador. Entonces, hay que leer bien, por favor, porque en el foro de esta semana también la instrucción está en un documento aparte. Y ya algunos me han comenzado a hablar de factor de potencia, pero el foro no pide eso. Entonces, ya vamos a ver lo que pide el foro. Dime, Stephanie. Profe, con respecto a lo que usted estaba diciendo del circuito, es que hay unas personas, por lo menos a mí, yo me registro en el circuito, pero dicen que el circuito te da como un tiempo de 15, 20 minutos para tú trabajar en él y luego te sale que hay que pagar una membresía. Bueno, mira, vamos a esperar. Ya yo tenía abierto el circuito hace rato, ya. Yo creo que lo tenía abierto desde las 6. Vamos a esperar a ver si sale, porque yo incluso ayer abrí nuevamente para probar otro circuito, ya que en la semana 4 hay unos cálculos y se pueden simular. Y estuve trabajando y hasta ahora no me ha salido, entonces no entiendo qué está pasando, ¿ya? Ok, profe, gracias. Ahora, sí, quiero que entiendan de que, bueno, yo primera vez que trabajo con este software también, ¿ya? Yo utilizo mucho es Proteus, pero igual trabajar con Proteus eh, significa tener un conocimiento del manejo del programa, no es fácil tampoco. Por ahí dos aprendices me enviaron la simulación en Proteus, pero la enviaron mal porque no lo saben trabajar, o sea, no supieron configurar la fuente, no supieron configurar el transformador. Entonces, la idea es que de pronto ustedes sigan los pasos que uno les indica como para que tengan la idea. Pero personalmente trabajo en Proteus. Hay un personal que trabajó con Multisim, ¿ya? Que es otro software, pero esos son software pago. Esos hay que bajarlos, craquearlos, y no todo el mundo tiene la experiencia para craquear los software, ¿ya? Entonces, si usted puede trabajar en otro software, perfecto, o sea, no hay problema. Y No, profe, creo que el más fácil en realidad, porque yo me puse a buscar otro software y el más fácil esto para la comprensión y para el trabajo es este. El problema es ese, que entonces esto ya sale membresía y entonces pues por ahí alguien es también me dijo complicado. que como que la membresía, lo gratis era como por un día, o sea, como que ya hice y ya tengo que esperar hasta el día siguiente. Y digo, bueno, bueno, pero espera hasta el día siguiente.
pues sea, será. se me escaparía de las manos cómo solucionarlo. O sea, mi solución sería, baja un software, craquelo, o sea Proteus, sea Multisync, y trabaje. Y aprender a usarlo, que más claro. Bueno, Sí. profe. O sea, si usted quiere, o sea, si usted y los demás aprendices, o sea, yo les puedo dar una grasecita aquí de Proteus, ya, que no tengo problema porque lo manejo perfectamente, Multisync. Sí, Pero sería perfecto. bueno, entonces terminemos y hago la explicación con Proteus de este circuito. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, pues continuemos entonces. Decíamos que sí, que en esta semana el foro, vamos a ir entrando en contenido del curso. Ya muchas personas de pronto participaron en el foro, que era el factor de potencia y el foro no pide eso. ¿Ya? Incluso en el material de formación, de estudio que mandé esta semana, ahí está el instructivo del foro y ahí está clarito qué es lo que, en qué deben participar. Entonces nos vamos a proyecto y como estamos en la semana 3, actividad 3. Entonces nos vamos a la guía de aprendizaje. Recuerden que lo primero que hay que leer en la semana es la guía de aprendizaje. Es lo primero. Entonces, para tener una idea de qué debemos hacer. Entonces nos damos la identificación porque ya ustedes saben que ahí está es el nombre del programa, el código, la competencia, el resultado. ¿Ya? Me voy directamente a la formulación de actividades, que es lo que nos interesa. Encuentro sincrónico, bueno, ya lo estamos haciendo, el encuentro sincrónico. ¿Ya? Foro. Son dos actividades que hay que hacer esta semana únicamente, un foro y un taller. Entonces, dice, querido aprendiz, investigar y explorar acerca del factor de potencia. Comparta con sus compañeros las soluciones que entregaría para corregir el factor de potencia y los beneficios que se encuentran en esta práctica. Esto es lo que usted tiene que contestar en el foro. ¿Cómo corregir el factor de potencia? No escribirme que el factor de potencia es esto, que se calcula de esta forma. Eso no. Es cómo lo va a corregir. ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio de corregir el factor de potencia? ¿Ya? Simplemente eso. Lo otro que quiero pedir el favor, porque es que yo sé que aquí en la guía, ¿ya? Dice que participación de mínimo 2 compañeros, pero desde el primer día, recuerdo que dije, pueden omitir esta parte, o sea, ya, nada más haga su participación y ya, o sea, no me le comente a más nadie, porque es que aparte, bueno, o sea, hay gente, o sea, aprendices que se conectan a las 11 de la noche, participaron en el foro, el otro se conectó a las 11:30, vino y le contestó en el foro. Y aunque los instructores tenemos 24 horas en días hábiles para contestar o retroalimentar el foro, a veces nos llama la atención de que retroalimentó otro aprendiz primero que los instructores. Digo, pero veamos las horas, o sea, ya, veamos las horas, mire, participó a las 11 de la noche. Yo estoy contestando a las 6 de la mañana, o sea, estamos dentro del tiempo. Y a veces, no, pero es que otro aprendiz no contestó primero que el instructor. Y, ay, ¿cómo hacemos? O sea, no nos podemos quedar despiertos todas las noches esperando que alguien participe y contestarles enseguida, ¿ya? Entonces, omitamos esta parte, ayúdenos a la parte de instructores, ayúdenos a que no nos estén regañando tanto por esta cosita.
¿ya? Entonces, yo lo dije la primera semana, omitemos esto. Participe, haga su participación, diga cómo lo va a corregir y listo. Y ahí ya se va a descansar, ¿ya? Y la actividad, ¿ya? El taller. Entonces dice, para este taller usted deberá solucionar 2 puntos, únicamente 2 puntos, en un documento de texto y enviarlo a su tutor. Entonces, aquí está el primer punto. Igual hay un documento donde están las instrucciones respectivas. Y dice que se tiene una motobomba de 34 kilowatts operando a 230 voltios con un factor de potencia de 0.6. Si la energía se entrega a través de un alimentador con una resistencia total de 0.2 ohmios, calcule A. Potencia aparente y el consumo de corriente. Las pérdidas en el cable alimentador. La potencia en kilowatt del capacitor que es necesario para corregir el factor de potencia a 0.9. ¿Ya? O sea, pasar ese factor de potencia de 0.6 a 0.9. Son unas formulitas que ahorita las vemos. Y analice cada una de las siguientes 5 placas. Ahí están las 5 placas. ¿Qué puede inferir de cada una de las mismas? ¿Ya? Y cuál representa a un motor que tiene mayor consumo de energía. Entonces, ¿qué infiere de A, B, C, D y E? Y la otra es que cuál de ellas, A, B, C, D o D, tiene un mayor consumo de energía. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Listo? Pero entonces tenemos que hablar o tenemos que ver el material de formación. ¿No? Porque me están hablando de factor de potencia. Ahí aprendí, pero de pronto el 90% no tiene ni idea de qué es el factor de potencia. Entonces, toca leer el material de formación, unidad 3, que se llama factor de potencia. ¿No? El contenido de lo que tiene el material de formación, la presentación. Entonces, la transmisión de energía eléctrica y el comportamiento de las máquinas eléctricas se hace fácil de entender al trabajar con potencia en. Así es como el presente capítulo usted estudiará los 3 tipos de potencia que se aplican a los circuitos. El estudio comienza con una definición de los 3 tipos de potencia, para luego explorar su representación geométrica, las consecuencias de un bajo factor de potencia y finalmente los beneficios de corregir el factor de potencia. Bienvenido. Quiere decir que si esto está bien, ya tengo una parte de la respuesta del foro. ¿Cuáles son los beneficios de corregir el factor de potencia? ¿Ya? Entonces no hay que buscar mucho en internet para contestar el foro. ¿Ya? Ya aquí en este documento hay una parte. Y porfa, las investigaciones que realicen en internet, traten de expresarlas con sus propias palabras. O sea, la verdad es que uno se encuentra mucho con copy y pega directamente, ya, entonces eso en sí no es una investigación. Igual no les he dicho nada por el copy y pega. Bueno, solamente a 2 aprendices que me entregaron el taller igualito. Aparte que lo tenían súper malo el taller. ¿Ya? Se entiende por máquina eléctrica al conjunto de mecanismos capaces de generar, aprovechar o transformar la energía eléctrica. Si la máquina convierte energía
mecánica en energía eléctrica se llama generador. Entonces aquí tenemos la máquina. Si me convierte esta energía en eléctrica, entonces se llama generador. Mientras que si convierte energía eléctrica en energía mecánica, se llama motor. Esta relación se conoce como principio de conservación de la energía electromecánica. Entonces tengo la máquina, si me convierte la eléctrica en mecánica, entonces se llama motor. Se tiene que las máquinas eléctricas rotativas se dividen en generadores, transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Motores, transforman la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Los dos tipos de máquinas eléctricas rotativas. Factor de potencia. La potencia es la velocidad a la que se consume la energía. También se puede definir potencias como la energía desarrollada o consumida por una unidad de tiempo, expresada en la fórmula potencia igual a energía sobre el tiempo. Potencia eléctrica P, o sea, la P de potencia, no de Colombia. Se puede decir que la potencia es la velocidad a la que se consume la energía en un dispositivo. O dicho de otro modo, es la energía que se consume en un aparato eléctrico por unidad de tiempo. Y lo que ustedes cobran es el consumo de potencia en su casa. El factor de potencia es un término utilizado para cuantificar la cantidad de energía eléctrica que se convirtió en trabajo. El valor ideal del factor de potencia es 1, lo que indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. El factor de potencia se puede representar como factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. ¿Ya? Así es como sacan el factor de potencia. Entonces, ¿qué es la potencia activa? Los diferentes dispositivos eléctricos convierten energía eléctrica en otras formas de energía, como mecánica, lumínica, térmica, química, entre otras. Esta energía corresponde a la energía útil o potencia activa, o simplemente potencia, similar a la consumida por una resistencia, y es expresada en watts. Potencia reactiva. Los motores, transformadores y en general todos los dispositivos eléctricos que hacen uso del efecto de un campo electromagnético requieren potencia activa para efectuar un trabajo útil, mientras que la potencia reactiva es utilizada para la generación del campo magnético, almacenaje de campo eléctrico que en sí no produce ningún trabajo. Y la potencia aparente, aquella que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo de corriente que ésta demanda. Esta potencia es expresada en voltios amperios. En otras palabras, es la suma algebraica de la potencia. Y aquí nos dan la representación del factor de potencia. ¿Ya? Dice que P sobre S es igual al coseno de pi. ¿Ya? Consecuencias de un bajo factor de potencia. Mayor consumo de corriente, aumento de las pérdidas en conductores, sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución, incremento de las caídas de voltaje, incremento en la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. Beneficios: incremento de la vida útil de los equipos, reducción de los costos por facturación.
Y aquí están unos ejemplos que si usted los estudia bien, puede contestar la pregunta, el primer punto del taller, ¿ya? Entonces, nos piden en el ejemplo 1 calcular el factor de potencia de un motor que indica 1800 watts y una potencia aparente de 2040 voltiamperios. Entonces, vean que potencia aparente es S y la potencia activa es la P. ¿Sí? También calcule el ángulo de fase entre el voltaje de línea y la corriente de línea. Entonces, factor de potencia igual a P sobre S, la formulita que estaba acá arriba. ¿Sí? O sea, 1800 entre 2040, eso da 0.882, ese es el factor de potencia. Y si usted saca el coseno de 0. O sea, coseno de teta es 0.82. Y si usted saca el ángulo, ya aplicando la inversa del coseno, entonces el ángulo de desfase es 28.1. ¿Ya? Ejemplo 2. Dice, un motor monofásico absorbe una corriente de 5 amperios de una línea de 120 voltios y 60 Hz. El factor de potencia del motor es de 65%. Calcule la potencia activa absorbida por el motor y la potencia reactiva suministrada por la línea. Entonces, aquí primero calculan la potencia aparente, ¿ya? Que se denomina SM, la potencia aparente, y simplemente es multiplicar la corriente por el voltaje. Entonces, 600 voltiamperios. Y la potencia activa, entonces, P igual a S por el coseno de teta, por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, igual a SM por 0.65. Y eso da 390 watts. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo calculamos la potencia reactiva? Sacando la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado. ¿Ya? Y eso da 456 bar. ¿Ya? Entonces dice que observe que el motor absorbe aún más potencia reactiva que activa de la línea. Esta carga la línea con una cantidad relativamente grande de potencia improductiva. O sea, esta potencia está generando muchas pérdidas. ¿Ya? Listo. Entonces voy a dejar estas fórmulas por aquí. Encuentro sincrónico, ni para qué mirarlo. El material complementario ya lo tienen en el correo. Entonces veamos el foro. Entonces, ojo que aquí dice clic para descargar las instrucciones del foro. Y aunque ya lo leímos en la guía de aprendizaje, aquí está. Y vuelvo a hacer énfasis que dice, comparta con sus compañeros las soluciones que entregaría para corregir el factor de potencia y los beneficios que se encuentran en esta práctica. Ya los beneficios ya lo saben, está en el material de formación. Tienen que averiguar es cómo corregir el factor de potencia. Entonces me voy a ver foro
Se supone que debe abrir la página del foro correspondiente, pero si no lo abre, entonces me voy donde dice actividad 3, que es la semana 3. Entonces digo responder. Y si todavía usted no leyó allá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí también está el documento, clic para descargar. Entonces ya usted sabe lo que tiene que contestar. Entonces, aquí usted viene y contesta, se dice responder y listo. ¿Ya? De esa manera participamos en el foro. Y el taller, donde dice aquí taller, clic para descargar las instrucciones del taller. Igual ya está en la guía de aprendizaje, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer acá. Entonces, tengo el primer punto, que es el que hay que solucionar. ¿Ya? Entonces, se tiene una motobomba de 30 kilowatts operando 230 voltios con un factor de potencia de 0.6. La energía se entrega a través de un alimentador con una resistencia total de 0.2 ohmios. Calcule la potencia aparente y el consumo de corriente. Entonces, hay varias formas de averiguar la potencia aparente. ¿Ya? Esta es otra fórmula. ¿Ya? ¿Sí? La puedo despejar de acá. ¿Sí? De la potencia activa la puedo despejar. ¿Sí? Entonces, potencia aparente es P sobre coseno del ángulo. ¿Cuál es P? 30 kilowatts. ¿Cuál es coseno de phi? 0.6. Entonces, hace la división y ahí va a tener la potencia aparente. Después me piden el consumo de corriente, entonces igual a la potencia aparente sobre el voltaje. Entonces ya averiguó potencia aparente, ahora el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 230 voltios. Ya tiene el primer punto. Perdón, disculpe, instructor, hay algo que no se está teniendo en cuenta, que es muy importante a la hora de hacer cálculos sobre motores y transformadores. Si es de 3 fases, 2 fases, porque si es de 3 fases, para sacar una potencia total tenemos que aplicar también la raíz cuadrada de 3 para calcular el total de las 3 fases. En este caso es monofásico. Sí, estamos asumiendo que es monofásico, o sea, no nos dan claridad, entonces asumimos que es monofásico. Ah, ok, vale, sí, correcto, gracias. Y lo que decías tiene mucha razón, ¿ya? Bueno, lo otro que nos piden es las pérdidas en el cable. Las pérdidas en el cable es una potencia que se pierde en el cable. En este caso, esta es la fórmula I al cuadrado por R. O sea, la potencia es I al cuadrado por R. Entonces, son pérdidas. Ya calculamos la I en el punto anterior. Ya tenemos la I. Y la R nos dan acá, 0.2 ohmios. 0.2. Entonces ya con eso tendríamos las pérdidas. Ahora nos piden la potencia en cavar del capacitor. Eso sería esta fórmula de aquí. Pero ¿cómo llegamos a ella? Tenemos que averiguar primero la potencia aparente con 0.9. ¿Cuál sería la potencia aparente? ¿Ya? Que es la misma fórmula que utilizamos arriba, pero que la habíamos utilizado con 0.9.
6. ¿Sí? Aquí vamos a tener que utilizar 0.9. Después de que tengo esto, voy a averiguar la potencia reactiva, que es QM, que es la potencia aparente sobre al cuadrado menos la potencia activa. Entonces, la potencia aparente del primer punto, ¿sí? Y la potencia reactiva con la potencia aparente del segundo, ¿ya? Entonces, hago el cálculo de QM con este primer dato, ¿sí? SM, aquí, el primer dato, y hago el cálculo de QM con este segundo dato, ¿ya? Los resultados los voy a restar. Este es QM1, este es QM2, los resto, y esa es la potencia en Cavar. Entonces, si ustedes siguen paso a paso estas formulitas, van a contestar perfectamente el punto 1. Y el punto 2 es un simple análisis y, y ya, ¿ya? Esas son las dos actividades que deben presentar. Una pregunta, instructora. Entonces, claro, pregunte. Lo que pasa es que la semana pasada tuve muchísimo trabajo, incluso estuve fuera de la ciudad toda la semana y no pude presentar la actividad, ni siquiera la del foro temático. No sé si todavía tenga posibilidad. Hasta el 29 de junio tienes tiempo para entregar todas las. Ok, muchas gracias, instructora. 29 de junio a las 12 de la noche se cierra la entrega de actividades y el 30 hago el cierre del curso. Califico todo que hayan terminado de entregar y todo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué preguntas hay con respecto a lo que tienen que hacer esta semana? O sea, unos cálculos que ya di, las fórmulas, paso a paso. Usted hace esas fórmulas paso a paso y ya tiene todo. ¿No? ¿Qué preguntas hay? Está claro lo que tienen que hacer, lo que tienen que contestar en el foro. ¿Está Profe, claro todo eso? pues ninguna pregunta, solamente esto como un consejo para los compañeros. Si quieren también saber más sobre fórmulas para lo del factor de potencia, en la de la actividad 2, en el material complementario, si lo leen bien, esto casi que llegando al final, ahí pueden encontrar esto, el trabajo esto, ¿cómo es que se llama? Ya va. El trabajo de la energía mecánica, o sea, de las máquinas eléctricas. En el material esto, en uno de los materiales complementarios donde están todas las fórmulas. Ahí se puede ver. Y también esto, si buscan en Wikipedia en la ley de Ohm, también esto abajo habla sobre el factor de potencia. Bueno, gracias por la ayuda, Stefano. Voy a tener que compartir solo.
Ese es el material que habrá Stephanie. ¿Ya? Ahí están todas las fórmulas que ella estaba mencionando. Igual ese material lo tienen en el correo. Fue enviado la semana pasada también. Así que entonces, si no hay preguntas sobre el material, entonces voy a explicar el manejo de un software de simulación que se llama Proteus. Entonces, bueno, aquí tenemos el icono en el escritorio. Cuando uno lo instala, es como un átomo. ¿Ya? O sea, si usted coloca en Google o en YouTube, ya coloca descargar Proteus, ahí le salen muchos tutoriales de cómo descargarlo, cómo instalarlo, ¿ya? Y lo que tiene que hacer para de pronto craquear el programa. Este programa no pesa mucho el instalador, son como 500 megas, ¿ya? Entonces no es tan pesado. Y ahí le explica cómo craquear, ¿ya? Si usted quisiera comprar la licencia de Proteo, bueno, ahí sí tiene que pensar en unos 18 millones de pesos anuales, porque la licencia es por un año, ¿ya? La ventaja de las licencias es que usted puede estar actualizando el software a la última versión que vaya saliendo. Por ejemplo, ahorita la última versión es 8.12, ¿ya? Y en el momento tengo la 8.11. Las diferencias entre una versión y otra no son muchas. ¿Cómo hago aquí? Bueno, primero sería un nuevo proyecto. Entonces me voy aquí donde dice New Project. Entonces aquí le voy a colocar el nombre del proyecto. Me aseguro de dejar la extensión .pdspRj. Me aseguro de dejar esa extensión. Y en este curso, digamos, yo llamaría como la actividad como algo así como taller 2, que corresponde a la semana 2, punto 1, el primer punto del taller 2. Esto como para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, por defecto, él se guarda en documentos. Si usted quiere guardarlo en otra carpeta, de pronto usted creó una carpeta llamada curso virtual. Entonces, usted puede cambiar la ruta donde se va a guardar el archivo. Por ejemplo, yo tengo la carpeta, dice curso virtual, generación, transformación y uso de energía eléctrica. Entonces, yo podría guardarlo ahí, ¿ya? Entonces, aquí le digo NES. Aquí lo que se hace es escoger la orientación y el tamaño de la hoja de dibujo.
La orientación es si va a ser la hoja horizontal o va a ser vertical. Cuando me hablan de Sky, es horizontal, una hoja de dibujo horizontal. Y cuando me hablan de Portrait, es vertical. ¿Ya? En cuanto al tamaño, si escojo A4 es el tamaño aproximado, es un poquito menos, es un poquito más pequeña que el tamaño carta. ¿Ya? Si escojo A, ese es el tamaño carta. Tamaño A es carta. Y A4 es un poquito menos, un poquito más pequeño. ¿Ya? Si escojo A3, es el doble del tamaño A4. Si escojo B, es el doble del tamaño A. ¿Sí? ¿Qué pasa si escojo un tamaño B o un tamaño A3? Y cuando vaya a imprimir el archivo, que normalmente nosotros tenemos, es impresoras que máximo admiten hoja tamaño oficio, no voy a poder imprimirlo en una sola hoja. Tendría que irme a una tipografía donde tengan lo que llaman Proter para que de pronto poder imprimirlos ahí y salga completo. De lo contrario, me saldría mucho y tendría que de pronto imprimir 2, 3 páginas y estarlas pegando con cinta. Entonces, eso simplemente es el inconveniente. Normalmente yo trabajo con un tamaño A4 y en forma horizontal. ¿Ya? Entonces, esa es esa opción aquí. Proteus tiene la opción de crear circuitos impresos, o sea, hacer la plaquetica donde usted va a colocar sus componentes. En este caso, ahorita usted nada más necesita simulación, entonces usted puede dejar esta opción por defecto que viene, no crear PCB. Pero si usted va a crear una plaqueta, entonces usted tendría que seleccionar aquí y escoger el tipo de placa que vaya a crear. ¿Ya? Entonces, en este caso, no vamos a crear impreso. Y Proteus también trae la opción de hacer programación. Entonces, recuerden que están, digamos, los sistemas embebidos, los microcontroladores. Entonces, usted puede crear un firmware, o sea, un proyecto con simulación para programar y se le simule esa programación que usted hizo. Entonces, en este caso, tampoco vamos a crear programas simulados, programados, ya que no vamos a utilizar microcontroladores. Entonces, simplemente NES. Y aquí sale un resumen de lo que va a hacer. En este caso, únicamente va a ser un esquemático. ¿Ya? Finalizar. Entonces, aquí ya tengo mi hoja de dibujo. ¿Ya? Y como no me gusta el color ese gris, yo la cambio acá. Le pongo color blanco. ¿Ya? Blanco, ya que las hojas de papel, cuando usted imprime, normalmente son blancas. Nada más por eso. Ahora, ¿dónde busco los componentes? Acá en este cuadrito de aquí, que dice Component Mode. Ahí. Y aparte de haber seleccionado ahí donde dice Component Mode, me voy aquí donde está la P. Entonces, ahí están todas las librerías, categorías, subcategorías y manufacturas. ¿Ya? Pero listo, usted de pronto tiene que, bueno, miren que ya llevamos casi una hora, tengo el programa abierto y todavía no me ha salido nada de membresía. O sea, no sé si fue que yo hice bien los pasos del registro y todo demás, ya, pero hasta ahora no me ha salido. Ya. Entonces, ahora usted tiene que agregar esta fuente, ya, que es una fuente senoidal. Ahora, el problema es que usted aquí de pronto no va a saber cómo se llama, ¿no?
Entonces, ese es el problema ahorita y tendría que hacer usted un curso ahorita de Proteus bien avanzado. Bueno, en este caso, esa fuente se llama B de vaca sin, de senoidal. B sin, ¿ya? B cine, aquí está. ¿Ya? Entonces, le digo aceptar, ¿ya? Y tengo que seleccionar aquí en la lista de dispositivos que tengo, la selecciono y me voy a mi hoja de dibujo y hago un clic para que se visualice y tengo que hacer un clic para plasmarla en la hoja de dibujo. Voy a ampliar aquí donde con el zoom más, la lupita, ya, para que lo vean mejor. ¿Listo? Ahora, para cambiar las características del componente, así como acá que de pronto hicimos doble clic, ¿verdad? Y salen las características. Acá en Pro Tools también, o sea, bueno, acá no es doble clic, aquí tengo que hacer clic derecho y decir editar propiedades. Entonces aquí salen las propiedades. ¿Qué debo cambiar aquí? La amplitud. Aquí donde dice amplitud, aquí tengo que colocar ¿cuánto? Lo mismo que colocamos allá, 155.56. La frecuencia eran 60. ¿Ya? Listo, esas dos cositas fueron los que cambiamos allá. Y le digo OK. Entonces, noten que de pronto no se visualizan esos, pero ya ellos están ahí. Bueno, ¿qué más tengo que buscar? Un transformador. Entonces, component mode, la P, transformador. Entonces, eso está, creo que en inductores, categoría inductores, subcategoría transformadores. Entonces, busco uno que me convenga. Puede ser este de aquí, ¿ya? El que dice 2P, 2S. Le digo aceptar y lo coloco. Igual, tengo que darle la relación de espiras, ¿verdad? Que era 5.5. Entonces, clic derecho, propiedades. Y aquí donde dice coupling factor, factor de acoplamiento, aquí le voy a colocar 5.5. ¿Ya? Le digo 0.5. 0.55. Entonces, para las conexiones, me paro en el pin del componente y el pin se torna como un cuadrito rojo. Cuando se forme el cuadrito, hago un clic, no es sostenido, hago el clic, me desplazo y cuando llegue al otro pin que vuelve a formarse el cuadrito, hago otra vez clic. ¿Ya? Necesito una tierra. En este caso voy a coger esta que dice ground. Aquí la voy a colocar únicamente de este lado, ¿ya? Y en este caso tengo que sacar un instrumento llamado osciloscopio para ver la forma de onda. ¿Dónde saco? Acá donde dice Virtual Instruments Mode. Y la primera opción que está arriba es el osciloscopio. Entonces saco el osciloscopio y voy a cablear de aquí a aquí. Ahora, comprender la fuente, se va a abrir el osciloscopio. ¿Ya? Entonces, vamos a reducir esto de aquí.
Un momentico. Ahora sí. Bueno, aquí cambia un poquito en el factor de acoplamiento. Recuerdan que era 5.5 la relación de espira, 5.5. Entonces aquí en Proteus hay que dividir 1 entre 5.5 y eso me da 0.1818. Entonces es lo que coloqué aquí en el factor de acoplamiento. Le digo OK. Y cuando ya simule, aquí con el osciloscopio le puedo dar la opción que dice aquí cursores. Me paro aquí en la cresta y dice que el voltaje pico es 28,25. Lo mismo que nos daba allá. Pero entonces vean de que debo configurar las cosas para que me den los resultados como debe ser. ¿Sí? O sea, si yo no hago los parámetros, coloco los parámetros normales de este y de este, no voy a prosperar. ¿Ya? Entonces, ahora el otro circuito, ¿verdad? Había que colocar unos diodos. ¿Dónde encuentro los diodos? Acá donde dice Component Mode, la P, y en categoría está diodes. En este caso me voy a ir a la subcategoría rectificadores y voy a escoger este que dice 1N4004. Profe, y esto descargando ese programa, crafteándolo, como dice usted, esto uno lo puede usar gratis, ¿cierto? ¿O no? Sí, o sea, de por vida. Y sí, y con el simulador normal que pues que da el programa de la actividad 2, no se puede descargar. No, ese es en línea. Ok, Te toca trabajarlo directamente en internet. ok. Entonces, la ventaja de este es que tú lo puedes usar sin internet. ¿Ya? La desventaja de aquel es que te toca tener internet para poder usar. Yo tengo ITAP, creo que también me sirve para eso, ¿cierto? Entonces, ese era el segundo circuito. Aquí la onda no se ve bien, ya que de pronto el circuito no tiene una carga para poder visualizarla. Entonces, aquí normalmente uno debe colocar una carga, en este caso un resistor. Me voy aquí a resistores, ¿ya? Voy a escoger este de 1000. Y ahí está la forma de onda que les dio a ustedes allá. Igual si escojo cursores, ya aquí cambia el voltaje de salida. ¿Ya?
Y para el tercer circuito, que era con un capacitor, escojo capacitores, categoría capacitores. En este caso voy a escoger la categoría, subcategoría radial electrolítico. Voy a escoger cualquiera y le voy a cambiar el valor. Entonces, porque decía que era de 1 microfaradio. Entonces, le cambio el valor aquí a 1 U, 1 microfarad. ¿Ya? Entonces, si vuelvo a simular, y esto es lo que yo creo que les dije, que con ese valor de capacitancia no daba una línea horizontal. ¿Ya? No la da. Con ese valor no. Pero si yo le cambio aquí el valor, ahí podemos ver de que ya la línea se comienza a ver horizontal o más horizontal, sin embargo, tiene unos baches. Si le sigo subiendo el valor, digamos a 1000, ya aquí sí veo con más precisión la línea horizontal. ¿Ya? Entonces, los simuladores son una ayuda, ¿ya? Para de pronto saber que el circuito está funcionando. Entonces, eso es todo. Escucho las preguntas. Bueno, al menos ahí hay un circuito explicado. Para el que no pudo hacerlo por el circuito pues normal que dio el programa de formación, pues con ese circuito pues. Profesora, solamente quiero hacer una pregunta, no es con respecto al circuito, es con respecto a usted coloca en cuadro de honor las personas. ¿Qué posibilidades habría de editar ese cuadro de honor y ponerle el nombre del programa y el logotipo del SENA? Es que me gustaría, junto con el certificado, me gustaría imprimirlos. Bueno, me toca editar. Sí, No yo sé, voy no a sé, hacerlo. no sé si acá. Listo, mm, lo edito para ahora eh, el yo, miércoles que lo coloque. yo lo edité, pero no sé el primero. Si quieres te mando el archivo que está en PowerPoint. Si quieres te lo mando y miras a ver si lo edito. Yo lo edité, pero no sé ¿Ya? cómo se lo muestro. ¿Cómo hago para mostrarlo? Me lo puedes mandar al correo. ¿Por territorio? Sí. Sí, bueno, listo. Sí, Y bueno, mira, te voy a dar las opciones. Tú aquí tienes una bandeja de entrada, ok, sí, notificaciones. sí. Y si Puedes los mira, escribir. si mira usted esa ¿Ya? bandeja de entrada, es que hay algunos profesores que no, como que no la ven. No, yo sí la miro, si me llaman la atención. Siempre aquí aparece una, dos notificaciones y voy a mirar y contestar. Por ejemplo, Ah, pero este lo envió ayer, no, ¿cuándo es? Esto lo envió hoy a las 6 de la mañana, no lo había visto. Ah, mm, sí, ok, yo sé, si entro y miro, claro. Entonces aquí me llega y yo lo bajo y listo. Te agradezco esa ayuda. ok. O ¿Viste? sea, con Angie Licea o con el nombre, bueno, no importa.
No, con el nombre que está aquí, porque yo estoy entrando es a la sesión de Sí. Fabián. Ok, bueno, con Fabián, listo. Ok, gracias, profe. Listo. Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces que tengan un feliz fin de semana. ¿Ya? Claro que ya este fin de semana es cortico, no como los dos anteriores que tuvimos puente. Entonces me despido. Hasta luego. Hasta el otro viernes.